Así que hoy vamos a iniciar con un nuevo material. Esto es algo que a mí me enseñaron en el seminario y yo quería compartirlo con ustedes. Hasta ahora creo que nunca lo he compartido con la iglesia. Richard Mayhew, él era el vicepresidente del seminario donde yo estudié, cuyo presidente era el pastor MacArthur. Ya no es. El MacArthur, por su edad, él ya no es presidente, sino que ahora otros más jóvenes han tomado la posta en el liderazgo del seminario, en que él sigue allí como una persona representativa que sirve de guía para lo que se hace. Así que fue el que era el vicepresidente, Richard Mayhew, todavía está vivo. Que yo sepa, cuando yo llegué ya era muy mayor, anciano. Y él elaboró este material que tiene como propósito principal enfocarse en el hogar, Así que no es solo el matrimonio, no es solo la crianza de los hijos, es de manera general el hogar. Obviamente hay temas que tienen que ver con el matrimonio y con la crianza de los hijos, pero este es algo más general, es ver o hablar del hogar desde una perspectiva más general. Así que vamos a meternos en lo que sería este material. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero al menos a mí más me gusta así, no saber cuánto tiempo nos va a tomar estudiar algún material en vez de tenerlo ya todo predeterminado y saber 5 semanas o dos meses o lo que sea. A mí por lo menos no me gusta. No sé ustedes, pero vamos a hacer eso. Así que si ha quedado alguna pregunta, espero que en lo que vimos las semanas anteriores o meses anteriores no quede solo en el olvido, que ustedes, sé que algunos fueron capaces de tomar algunas anotaciones o hacer preguntas y seguramente algunas cosas se quedaron grabadas allí, pero no desperdicien, sino que traten de salir de las dudas. Por ejemplo, de todo lo que hablamos sobre la historia de la iglesia, hay cosas importantes allí, así que si alguno de ustedes tiene preguntas, puede hacerme esas preguntas relacionadas a la historia en cualquier otro momento. Quizá ahorita, si alguno quiere, ya terminando oficialmente con el material de historia de la iglesia y metiéndonos en este material que es del hogar, todavía si quieren podrían hacer alguna pregunta relacionada a la historia, algo que no hayan entendido o de lo que todavía tengan dudas. Pero si no es así, vamos a comenzar ya con este material, ¿ok? Que es sobre el hogar. Vamos a hablar sobre el hogar. Y un salmo que habla sobre esto es el Salmo 128, los versículos 1 al 4. Este es un salmo, se dice, para los que edifican hogares. Para los que edifican hogares. El Salmo 128 dice, el verso 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ustedes se dan cuenta cómo este salmo en estos versículos tocan las áreas, casi todas las áreas del hogar, de la vida de un hogar, de una familia, de la esposa, de los hijos, del hogar. Y todo tiene como su fundamento de que alguien tenga un buen hogar o un mal hogar si esta persona, al final del versículo 4, teme a Jehová. Si teme a Jehová. Ese es el fundamento, la raíz de un buen hogar. Todos conocemos también el pasaje importante de 1 Timoteo, cuando el apóstol Pablo habla sobre la importancia de la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra de Dios para hacernos hombres o mujeres, en este caso también de manera general, aprobados. La palabra de Dios sirve para instruir, para corregir. Se imparte doctrina, la instrucción y todo lo que podemos ver ahí es como un ciclo, como a un círculo que va rondando de la instrucción a la doctrina, de la doctrina a la corrección, de la corrección a la reprobación, pero con el objeto de corregir, de alimentar. Así que todo eso podemos pensar es un círculo. Toda la escritura es útil, dice el apóstol Pablo allí en 1
Timoteo 3. Toda la Escritura es útil para hacer estas 4 cosas, estas 4 grandes palabras que aparecen en ese pasaje. Así que debemos también tener en mente cuando pensamos en el hogar, en un pasaje como este, 1 Timoteo 3, porque que toda la palabra o toda la Escritura es útil para hacer estas cosas es lo que un hogar necesita. Al final, necesita instrucción, necesita doctrina, necesita reprobación, necesita corrección, instrucción. Así que este círculo no vicioso, porque es un buen círculo, este círculo piadoso, podemos decir. Este círculo piadoso tiene como su centro la Escritura. Toda la Escritura es útil para hacer esto. Así que ahí tenemos al menos 2 componentes hasta ahora, si recordamos el Salmo 128 que acabamos de leer, y 1 Timoteo 3, cuando Pablo habla de la Escritura haciendo todo esto en la vida de una persona. Tenemos 2 elementos importantes que deben ser el fundamento, la raíz para un hogar piadoso. Entonces, es el temor a Jehová en Salmo 128, el temor a Jehová, y en 1 Timoteo 3, la Escritura. La Escritura. Un hogar lleno de la instrucción de la palabra de la Escritura y un hogar que teme a Jehová garantiza que ese hogar va a funcionar bien. Ese hogar tendrá, ese hombre, hablando del padre de familia, que es el eje allí, que es el líder, es el que debe iniciar esto, tendrá una esposa y tendrá unos hijos que van a temer al Señor también. Eventualmente, sabemos que hay excepciones, obviamente, la Biblia no promete que si un hombre hace esto, su esposa será salva y sus hijos serán salvos, no necesariamente, pero la tendencia es esa, al menos. La tendencia es esa, aunque no sea una promesa, pero esa es la tendencia, y al menos uno estará seguro de que el Señor tendrá este asunto en sus manos. La idea entonces del hogar es algo central en la Biblia. La Biblia lo pone como algo central, no solamente porque era culturalmente así, no solamente porque en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, el hogar era importante y no existían las fábricas que hay ahora, no existían los tipos de trabajo que existen hoy, oficinas y empresarios y empresas y todo esto que no existía en el mundo antiguo, que apenas comenzó a existir en realidad de los 1700 para adelante, pero antes de los 1700 el mundo, en términos prácticos, siempre fue igual. Hombres trabajando en la agricultura, en la tierra, construyendo y nada más. Las familias siempre vivieron igual. Pero la Biblia no habla de la importancia del hogar solamente porque el mundo era así y todo se limitaba al hogar, era la unidad de personas más importante en ese tiempo, sino porque es lo más importante a pesar del mundo en el que vivimos. Esto viene por revelación divina y hay algunas pruebas de esto. Por ejemplo, es tan central el tema del hogar en la Escritura que tenemos todo un libro dedicado al matrimonio. Sabemos que el matrimonio es la parte fundamental de un hogar. Si no hay matrimonio, no hay un hogar. Tenemos el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares que se celebra el amor romántico entre un esposo y una esposa hacia el esposo. Todo esto está dedicado al matrimonio, Cantar de los Cantares. Así que allí encontramos en este libro la centralidad del hogar en la Escritura. El libro de Proverbios. ¿En qué se enfoca el libro de Proverbios? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Porque hay un montón de consejos allí, de palabras. Pero, ¿cuál es uno de los temas repetitivos en el libro de los Proverbios que está relacionado al hogar? ¿Cuál? La instrucción de los hijos. Así que el libro de Proverbios se enfoca en gran medida, el libro de Proverbios se enfoca en la crianza de los hijos. Así que ahí ustedes pueden ver de nuevo la centralidad del hogar en la Escritura. Hay un libro que nos provee un matrimonio modelo, no solamente por medio de explicación, sino por medio de un relato en 4 capítulos. Ustedes saben cuál es ese libro.
En 4 capítulos se nos provee el modelo para un matrimonio en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben cuál es? Deberían saber cuál es. Ruth, exacto. Ruth, ustedes leen la historia de Ruth y vemos Ruth una mujer piadosa. Vemos el esposo de Ruth una mujer piadosa. Un hombre piadoso, perdón. Encontramos cómo Dios maneja providencialmente los hilos de la vida de ambos personajes para que al final terminen uniéndose en matrimonio. Y es una proyección de lo que significa un matrimonio piadoso. Un modelo, lo tenemos en todo un libro del Antiguo Testamento que es Ruth. Tenemos en Oseas también registros del matrimonio, varios registros del matrimonio en el libro profético de Oseas. En Job 1 al 2, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos a Job, un hombre piadoso, tan piadoso que incluso Satanás va al cielo a hablarle a Dios, o Dios le habla a Satanás acerca de Job. No había otro hombre tan recto como él en toda la tierra. Y cuando ustedes ven la descripción de la vida de Job, en los 2 primeros capítulos, se dan cuenta que era un hombre dedicado al hogar. Era un hombre dedicado al hogar, con su esposa, con sus hijos. Al final también lo vemos como Dios lo bendice más en el capítulo 42. Y la bendición de Dios a Job viene por medio de ¿qué? Por medio de proveerle un nuevo hogar, porque había perdido a sus hijos, todos habían muerto por todo lo que sufrió, pero Dios le proveyó casi prácticamente un nuevo hogar. Así que ahí vemos la centralidad del hogar también en el libro de Job. En Eclesiastés 9:9 encontramos también este importante pasaje. Salomón escribe, al menos es lo que yo creo, otros piensan que es un personaje diferente. Pero dice Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Uno de los resúmenes, al menos, de Salomón aquí en el libro de Eclesiastés es ¿de qué se trata tu vida? Bueno, al que está casado, ¿no? Se aplica al que está casado. Goza con la mujer de tu juventud. Tenemos varios salmos, no los voy a leer, pero varios salmos, Salmos 112, 127, 128 también, que tienen al lugar como algo central. ¿Cómo es llamado Dios en la Biblia? ¿Qué tiene que ver con el hogar? ¿Cómo es llamado Dios? Padre. Dios es llamado Padre. Eso tiene que ver con la centralidad del hogar. Dios es llamado Padre. ¿Cómo es llamado Cristo? Hijo. Eso tiene que ver con la centralidad del hogar. La Biblia se enfoca en el hogar de tal manera que el Padre, o la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, se apropian de términos humanos para ser representativos que tienen que ver con el hogar. Dios no es llamado jefe en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Es llamado Padre, porque ambos son muy diferentes. Y de la misma manera, Cristo es llamado el Hijo. ¿Cómo somos llamados nosotros los creyentes? En el Nuevo Testamento. Somos hijos. Somos hijos. Otra vez, otro término que tiene que ver con el hogar. Israel es llamado también hijo en Éxodo 4, el pueblo de Israel. La iglesia, ¿cómo se llama la iglesia en 1 Timoteo 3:15? Porque Pablo dice, porque la iglesia es, le dice a Timoteo, la novia en Efesios, pero en 1 Timoteo 3, porque la iglesia es la casa de Dios, ¿se acuerdan? Es la casa de Dios. Así que, ¿por qué Pablo usa esa fraseología o ese símbolo, esa palabra de casa de Dios? ¿En qué sentido la iglesia es una casa? Algunos piensan, bueno, Pablo estaba pensando en el edificio, ¿no? En las paredes, en el techo,
y todo lo que componía una casa en ese tiempo antiguo. Y así es la iglesia. La iglesia es como, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver lo material. ¿Por qué Pablo usa el término casa para describir a la iglesia? ¿Qué de lo que estamos hablando? Porque está haciendo referencia al hogar, a los que componen una casa o un hogar, un matrimonio, padre, esposa, hijos, y él está describiendo a la iglesia de esa manera. Nosotros nos relacionamos como si fuésemos un hogar. Esa es nuestra relación tan íntima. Los cristianos también somos llamados hermanos, no solo hijos, sino hermanos y hermanas. Eso tiene que ver con el hogar. Es el hogar. Dios es llamado como un esposo para Israel y Cristo también para la iglesia en el Nuevo Testamento. Esposo. Los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento debían casarse con mujeres ejemplares. En Levítico 21 tenemos eso. Y los pastores deben ser el modelo de lo que debe ser un hogar para el Nuevo Testamento. Lo tenemos ahí en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Así que vemos la gran centralidad del hogar en toda la Biblia. Algo muy diferente de lo que escuchamos en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura se celebra la soltería. Nuestra cultura celebra el egoísmo. El hecho de conseguir primero siempre tus metas y tus sueños financieros, empresariales. El consejo que yo escucho siempre, bueno, no te cases todavía, viaja por el mundo, viaja a todos los lugares que tú puedas ir. Y después de eso, cásate. Después de eso, ten hijos. Pero primero, conoce el mundo, dedícate a disfrutar la vida con el dinero y ya después pensarás en tener un hogar. Yo creo que ese es un consejo antibíblico. Porque no lo veo relacionado al gran énfasis que la Biblia hace sobre el hogar, la importancia del hogar. Así que muy diferente a lo que dicta nuestra cultura y los que son los personajes más prominentes en nuestra cultura, que no son personajes de hogares, sino muy diferentes, son anti-hogares. Vemos que la Biblia por todos lados, Antiguo y Nuevo Testamento, enfatiza la importancia del hogar. Y nosotros debemos entender eso porque no somos inmunes a los ataques y lo que estamos bebiendo todos los días de la cultura de nuestra sociedad. Ustedes en su trabajo o donde estudien, están viendo todo el día a personas que no piensan que el hogar es central en sus vidas. A lo mucho uno podrá tener una crianza tradicional siendo no creyente y podrá tener el deseo de tener un hogar, lo que es bueno, pero aún así eso no es suficiente para nosotros como cristianos. Sabemos que el estándar es mucho más elevado que simplemente tener el deseo de tener un hogar, ¿no? Así que yo estoy consciente que estoy hablándoles a ustedes, algunos de ustedes ya pasaron quizás la edad de tener hogar, otros por las diferentes circunstancias de la vida, uno puede estar solo o sola, o ya son más ancianos o mayores, o todavía muy jóvenes, no sé. Pero están en diferentes puntos en la vida. Y eso no significa que no puedan aplicar estos principios o enseñarlos a otros o todavía aplicarlos a su propia vida. No importa en qué fase de la vida uno se encuentre, o en qué circunstancias, si lleno de una familia grande o solo o medio acompañado, lo que sea, aunque no sé qué significaría medio acompañado, sería algo raro. Pero no importa las circunstancias, ustedes pueden aplicar todos estos principios importantes que nosotros vamos a descubrir aquí. Y obviamente, cuando se habla del hogar, al menos el Nuevo Testamento en la vida de la iglesia habla de los pastores siendo centrales en esto, porque se supone que deben proveer del ejemplo supremo de lo que es un hogar aquí en la tierra para los demás creyentes, y tenemos referencias a eso. Aquí yo voy a saltarme esa área porque es más aplicada a pastores, aunque todos debemos ser capaces de aplicarla, pero nadie el día de hoy cuestiona
el hecho obvio de que la mayoría de los pastores y sus familias están enfrentando una presión creciente, probablemente debido a diferentes circunstancias, pero en los 1990s, por lo menos se dijo que se decía que había una presión creciente sobre los pastores acerca del tipo de familia que debían tener. Y, y eso a uno hace preguntarle, que uno se pregunte, bueno, ¿cuál es la naturaleza del ministerio? ¿Qué tiene que ver mi ministerio con la familia? ¿Cómo se relaciona eso? Así que ustedes pueden considerar los siguientes puntos relacionados a los pastores que pueden aplicarse también a la vida general de los creyentes. Los pastores deben estar involucrados en lo que es humanamente imposible, que es lidiar con el pecado de la vida de las personas. Algo que es aparentemente imposible, pero un pastor debe estar dedicado a esto. El pastor debe llenar un rol que nunca termina, que es solucionar problemas. A veces uno por uno que los miembros de su iglesia están enfrentando. Los pastores deben servir con credibilidad en los ojos de la sociedad. El pastor permanece unas 168 horas cada semana, debe estar presto para acudir a cualquier problema que alguno de sus miembros esté sufriendo, más o menos como un doctor que está tratando a un paciente. Se espera que el pastor realice una tarea excelente con habilidades que sean excelentes. Se espera de él que sea un erudito, un visionario, un comunicador, un administrador, un consolador, un líder, un financiero, algunos dirían un diplomático, un ejemplo perfecto, un consejero y un hacedor de paz. Todas estas cosas son las que se esperan de un hombre que está involucrado en el liderazgo de una iglesia, en el pastorado. Se espera que el pastor produzca mensajes que transformen vidas, como mínimo 2 veces a la semana. Como mínimo 2 veces a la semana. Eso no es fácil si decimos que debe ser un mensaje que va a transformar vidas. Porque un mensaje que no transforma vidas es muy fácil de preparar. Muy fácil. Ustedes pueden escuchar este tipo de mensajes todo el tiempo en redes sociales. Pero un mensaje que cambia vidas demanda preparación, demanda estudio, demanda horas de trabajo. Así que al menos es lo mínimo que se espera, que prepare 2 mensajes a la semana que sean capaces de transformar vidas. Eso sería unos 52 domingos al año. 52 domingos al año. El pastor y su familia son vistos siempre como por medio de vidrio, como bebiendo, como peces dentro de una pecera. Y así es vista la vida de un pastor con su esposa y con sus hijos. Todos son capaces de ver y contemplar cómo está viviendo. El pastor con frecuencia, y solo para el registro, esto no lo escribí yo, ¿ok? Así que no van a decir ustedes, lo dice Sixto por él. Esto lo escribió Richard Mayhew, pero dice, el pastor con frecuencia no se le paga lo suficiente. No es apreciado lo suficiente y trabaja más de lo que se requiere. Bueno, de manera general, esto es de manera general. Como figuras públicas, el pastor puede recibir el criticismo o la crítica más fuerte, más dura, tanto de su comunidad como de la congregación también, de la comunidad, diríamos, del barrio, como de su propia iglesia. Así que ninguna persona inteligente puede negar que el ministerio puede ser potencialmente peligroso para el matrimonio y la familia de un pastor. Podría ser, y eso es lo que muchos pastores han dicho después de muchos años en el ministerio, han querido o han tirado la toalla porque han dicho no podemos soportar más el ministerio. Porque ustedes saben cuál es la parte más difícil del ministerio. ¿Cuál es? ¿Cuál es la parte más difícil del ministerio?
¿Cómo? Bueno, eso yo diría estaría la primera en la lista. Digamos la segunda. Bueno, tiene que ver, es un desafío, pero la parte más difícil del ministerio son ¿qué? Las horas de trabajo o la predicación. ¿Cuál es la parte más difícil del ministerio? ¿Lidiar con quién? Yo no diría lidiar con la esposa, pero si tiene una esposa difícil, eso sería un problema para la iglesia y para el ministerio. Pero lidiar con personas. O sea, ustedes son la parte más difícil del ministerio. Eso es lo que queremos decir. Ustedes son la parte más difícil del ministerio, pero lo digo en el buen sentido, no en el mal sentido. Es porque es el mayor desafío. Cada uno conoce sus debilidades, pero esas debilidades ustedes pueden multiplicarlas por el número de miembros que hay en la iglesia. Y se supone que el pastor debe ser capaz de solucionar o ayudar a cada uno en los problemas. Así que la parte del ministerio más difícil siempre es las personas, lidiar con personas. Ustedes saben eso, ustedes que trabajan, que han trabajado, o que estudian, saben lo difícil que es lidiar con personas. Y en la iglesia obviamente debería ser diferente, pero al final no es tan diferente siempre. Y todavía hay pecados, todavía hay tendencias que son equivocadas y eso hace que el ministerio sea difícil, puede ser agotador, una fuente de cansancio para el ministro que está tratando de suplir todas esas necesidades. Pero al final el ministerio no tiene que tener esta imagen tan negativa de una persona. No tiene que ser así. Más importante, ¿cuál es la intención de Dios para haber creado o elaborado el ministerio? ¿Y qué impacto puede tener el ministerio en el hogar de un pastor y en el hogar de todos los miembros de la iglesia, de todos ustedes? Creo que eso es lo importante y el impacto siempre va a ser mayor, va a ser un impacto para bien, no un impacto para mal. Cuchillo con cuchillo se afilan, entre hermanos nos afilamos, entre hermanos nos capacitamos, nos corregimos. Si no fuese así, nuestro corazón permanecería con los mismos errores de siempre, probablemente sin siquiera saber cuáles son mis tendencias pecaminosas, porque uno no siempre se da cuenta cuáles son sus pecados, cuáles son sus errores. Y si no estuviésemos en iglesia lidiando con personas, que es lo más difícil, nosotros seríamos como burbujas en el desierto sin que nadie nos diga lo que está mal con nosotros. Y siempre seríamos iguales. Y como cristianos no queremos eso. Y por eso vemos la manera tan sabia en la que Dios ha creado la iglesia y el ministerio como para que funcionemos como un hogar, como una casa, como hermanos, en la que lidiamos con nosotros y así descubrimos cuáles son nuestros errores. Ayudamos a otros a descubrir cuáles son sus pecados con gracia para que puedan ir cambiando y siendo transformados. Así que al final el ministerio es el mejor lugar donde podemos estar, la iglesia es el mejor lugar donde podemos estar cuando hablamos de frutos espirituales que permanecen para vida eterna. No hay otro mejor lugar que la iglesia, que es la casa de Dios. Así que hay mucho que podemos reconocer allí. Y desgraciadamente tenemos que reconocer también que como va la cultura, también va la iglesia. Este se ha convertido en una especie de axioma o principio general. Como va la cultura, va la iglesia. Y eso permanece válido incluso hasta el día de hoy. Hay lo que se llama el síndrome de Corinto, el síndrome de los corintios. Ustedes saben el número de problemas que tenía la iglesia de Corinto cuando Pablo escribe primero a los Corintios. Así que cuando hay una iglesia llena de este tipo de problemas, se le llama el síndrome de Corinto. El síndrome de Corinto. Y poco ha cambiado el síndrome de Corinto en 2000 años, desde que comenzó, cuando Pablo escribió por primera vez a esta iglesia. Aunque la iglesia en general no ha desaparecido debido a la cultura, ambos continúan moviéndose casi a la par.
casi a la misma velocidad. Y eso puede ser peligroso. La iglesia probablemente no se acerque, hablando de nuestra iglesia, por ejemplo, no se acerque a los estándares seculares de la cultura, o la iglesia no se está apropiando de los principios pecaminosos de nuestra cultura. Pero eso no es suficiente porque puede ser que se esté alejando del estándar absoluto de Dios, que es diferente. Es decir, puede ser que nos sintamos cómodos como iglesia o como hogares en la vida personal, no asemejándonos más al mundo. Y mientras no hago las cosas que el mundo hace, estoy bien o estamos bien. Nos sentimos bien con nosotros mismos o con nuestro cristianismo. Pero eso no significa necesariamente que me estoy acercando más a los estándares absolutos de Dios. Porque puede ser que no me esté apropiando de los principios del mundo, pero al mismo tiempo me esté alejando de los estándares de Dios. Y eso es negativo. Al final eso me va a llevar más a ser como el mundo. Así que por varias décadas, algunos en los medios de comunicación han alertado a la sociedad sobre el declive de la familia, del núcleo de la familia. Periódicos y noticias, al menos en Norteamérica, se ha evidenciado este problema. Libros sobre crónicas de cómo la familia va decayendo en fortaleza, en valores allí en Norteamérica y obviamente aquí en Latinoamérica también ha estado sucediendo lo mismo. Si el mundo o la iglesia pueden mirar a cualquier lugar, a cualquiera, para ver un modelo de familia, debe ser a los hogares de los cristianos, debe ser a los hogares de los que dicen creer en Cristo. Con frecuencia ese no es el caso, sin embargo. Es triste, pero es cierto. Algunos no evangélicos han sentido la importancia de la familia sin necesariamente mirar la vida de los evangélicos. No debería ser así. En otros casos, familias cristianas han provisto de ese modelo que otros buscan tener, que no son creyentes. Y ese debe ser nuestro énfasis. Como Michael Novak, por ejemplo, dijo, él hizo 2 preguntas elementales sobre este tema. Él hace la pregunta, ¿por qué la familia? ¿Por qué es importante la familia? ¿Para qué una familia? Y su respuesta consistió en 3 aseveraciones importantes de por qué la familia. En primer lugar, dijo, porque sin familia no hay futuro. Sin familia no hay futuro. Él no está refiriéndose solamente a un futuro espiritual, él está hablando incluso, este es un problema existencial para nosotros. Si no hay familia, no hay futuro. Si no hay familia, la raza humana deja de existir. ¿Ustedes creen que el mundo está sobrepoblado? No crean esa mentira. Esa es una mentira. El mundo no está sobrepoblado. No hay tal cosa como familias teniendo demasiados hijos que va a crear un serio problema para el ambiente, para la sociedad, donde van a entrar las casas y los carros y las personas. No vamos a entrar en este mundo. Esa es una mentira de las redes sociales. Nunca crean un mensaje como ese. El problema que están enfrentando algunos países es un problema existencial. Están enfrentándose con la realidad de desaparecer de la raza humana, países enteros. ¿Por qué? Porque por muchos años, ya décadas, ya abandonaron los principios bíblicos. Cuando abandonan los principios bíblicos, no hay familias, no hay matrimonios. Si no hay matrimonios, no hay hijos. Y si no hay hijos, no hay una nueva generación. Y si no hay gente joven en un país, deja de haber demanda. La economía comienza a caer. Es un problema muy serio, muy serio. Es un problema que China está enfrentando. Algunos expertos han dicho que en unas décadas, si China no cambia su estatus de vida antifamilia, va a desaparecer. Ustedes dicen, es imposible, pero hay demasiados chinos, es el país más poblado del mundo.
Un país puede desaparecer más rápido de lo que ustedes creen si las familias en ese país dejan de tener hijos. Países en Europa están enfrentando un problema similar con una población anciana que no quieren tener hijos. Nosotros en Latinoamérica estamos en una ubicación mejor con respecto todavía, por lo menos las familias aquí en Ecuador tienen al menos 2 hijos. Quizás ese es el promedio. En los años anteriores tenían muchos más. Ahora ha bajado a 2. Pero aún con 2, la generación puede salir adelante. Pero sí que esta respuesta de Michael Novak es básica. Sin familia no hay futuro para la raza humana. Pero en segundo lugar, una segunda aseveración que él dio es, ¿por qué la familia es el único departamento de salud, de educación y de bienestar financiero que funciona? Es el único departamento de salud, de educación y de bienestar financiero que funciona. En otras palabras, él está contraponiendo la idea de la familia al gobierno. La salud del gobierno y la educación del gobierno y las finanzas del gobierno nunca han funcionado en este país. Pero él dice, lo que siempre funciona es la salud, el departamento de salud, de educación y de finanzas de la familia. Eso siempre funciona. Es básico, es básico. Y en tercer lugar, la última aseveración que él dijo o él respondió del porqué de la familia, porque hay un aprendizaje de virtud moral producido bajo las condiciones de una familia, la vida familiar normal, que no puede ser duplicada de ninguna otra manera. Un aprendizaje de virtud moral, la moralidad, la importancia de la moralidad. No hay otro lugar mejor donde aprender moralidad que en la familia. El gobierno no va a enseñar moralidad, la escuela no va a enseñar moralidad ni la universidad. Donde solamente se aprende esto es en el hogar, en la familia. Y ustedes pueden ver los altos índices de los últimos años aquí en Ecuador de violencia, de robos y todo lo que estamos viendo. Casi todos estos jóvenes vienen de hogares destruidos. Solo criados por la madre, solo criados por el padre, o ambos divorciados, olvidándose del hijo, o siendo criados por abuelos o tíos. Cuando no hay familias, esto sucede en una sociedad. La sociedad tiende a desmoralizarse, como se ha desmoralizado la nuestra, porque no hay familias. Y la familia es una creación de Dios. Dios creó la familia. Por eso no hay mejor religión que haga tan bien en todo sentido, en todo sentido. Obviamente el mayor y más importante es lo espiritual, pero incluso el financiero, moral, en todo sentido. No hay religión mayor que haga tanto bien a una nación que la religión cristiana. Por los principios que encontramos en las Escrituras que tienen que ver con la familia. Así que, ¿qué va a tomar de nuestros hogares? ¿Qué va a requerir de nuestras esposas, de los esposos, de los hijos, para que volvamos al camino, a la senda correcta? ¿Qué se puede hacer para restaurar nuestras familias y llegar a este estándar ejemplar de una vida familiar? ¿Cómo podemos purgar los males de nuestra sociedad y de la iglesia también? Bueno, el enfoque de Novak, el mismo autor, es debemos volver a lo básico. Debemos volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, él dice, debemos volver a la Escritura. Debemos volver a la Escritura. Y es una buena respuesta de Novak, porque la familia. Pero en otro sentido podemos decirlo mucho mejor, y es que la familia es el único plan de Dios. La familia es el único plan de Dios. No solamente es un añadido que se puede poner o quitar. Este es el único plan de Dios, no hay otro. No hay otra manera de resolver los problemas de la cultura,
La cultura no va a solucionar los problemas de la familia. La psicología no va a solucionar los problemas de la familia. Y continuamente regresamos a la escritura como la marca de la voluntad de Dios para el hogar. Está en la familia. Así que siendo fuertes en este respecto, al comienzo de un ministerio, de una vida cristiana, es clave. Es clave que uno entienda qué es una familia, cómo debe funcionar el hogar. Yo me atrevería a decir que casi todos ustedes, quizás los que han sido más, los que han sido criados tradicionalmente en el contexto evangélico y han recibido una buena enseñanza, han podido levantar a sus familias bajo el temor del Señor y las familias han funcionado. Probablemente otros han llegado al cristianismo un poco más tarde. Y el problema allí es que no estuvieron listos espiritualmente hablando, moralmente hablando, para comenzar una familia, porque no tenían todos los principios. Y eso hizo que, bueno, pueden haberse creado algunas rupturas y problemas, tanto en el matrimonio como en la crianza, que hayan afectado. Otros todavía están a tiempo para hacer las cosas de manera apropiada y comenzar una familia a la manera de Dios. Pero sea cual sea la circunstancia, estos principios son infinitamente importantes y transformadores porque vienen de la palabra de Dios. Y yo incluso me atrevería a decir que aquí en Ecuador, aparte de los misioneros que llegaron en los 1800 y quizá otros que hayan llegado, que hayan tenido una buena preparación en cómo tener un hogar sabio, pastores, misioneros que llegaron de Norteamérica y trataron de esparcir esto a sus congregaciones aquí en Ecuador. Aparte de eso, difícilmente nosotros podemos encontrar un punto en la historia de nuestro país, la historia cristiana en nuestro país, cuando hayamos visto familias fuertes, robustas, bíblicamente hablando. Es difícil. Siempre tiendo a ser pesimista cuando hablo de Ecuador, si no se han dado cuenta de eso. Pero es porque queremos ser más optimistas. Pero si primero no somos pesimistas y no vemos los errores, no podemos cambiar para ser mejores. Y creo que aparte de esos casos esporádicos de misioneros con familias piadosas llegando a Ecuador y modelando para otros lo que es una familia piadosa, no tenemos en nuestra historia una historia rica de familias bíblicas robustas. Dios obviamente ha hecho un gran trabajo en hacer prevalecer a familias individuales que aunque las iglesias no les enseñaron, han seguido los principios de la Biblia y han logrado mantenerse bajo esos principios bíblicos. Y Dios lo ha hecho, creo que a lo largo y ancho de todo el país ecuatoriano. Pero una iglesia que se haya dado a conocer por tener familias robustas, sólidas y sanas, creo que es difícil encontrar en la historia de nuestro país. Y es lamentable porque el fruto lo podemos ver ahora en nuestra propia cultura. Así que el desafío para nosotros es doble. Primero, seriamente debemos abrazar los estándares bíblicos para un hogar cristiano. Y en segundo lugar, debemos lidiar, pero de una manera realista, con los problemas potenciales que vamos a enfrentar en nuestra cultura moderna. Todos estos esfuerzos requieren una dependencia continua en el Señor, en oración, por su fortaleza y por su gracia, porque solo nosotros no podemos hacerlo. Es imposible. Así que debemos luchar para recuperar lo perdido. Ahora que nosotros estuvimos de viaje, hoy, bueno, ahorita no voy a hablar de eso, pienso dar un reporte hoy en la tarde sobre lo que fue nuestro viaje. Asumo que mi papá va a hablar algo ahora, en la mañana un poco, no sé lo que tenga planeado. Pero yo tengo planeado dar un reporte un poco más extenso hoy en la tarde y tratar de sacar algunos aprendizajes desde allá, no solo para nosotros, sino para ustedes también. Pero algo que estuvimos viendo fue la primera vez que iba Luis Zurita, que lo llevamos para este viaje también, fue la primera vez para él
en Norteamérica, en Estados Unidos. Esta vez no fuimos a California, sino que fuimos a la otra costa, estuvimos en Florida. Y como para todo ecuatoriano o latino que va por primera vez a Norteamérica, para él fue algo sorprendente estar allí y ver el cambio y ver la diferencia de cultura. Y no sé cuántas veces le escuché a Luis en los 5 días que estuvimos allá. No sé, probablemente unas 30 veces le habré escuchado la frase, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Hablando de las diferencias de las culturas aquí en Ecuador y allá en Norteamérica. Viendo eso, viendo a los hogares, viendo a la iglesia, viendo incluso a la sociedad que no profesa ser cristiana en los centros comerciales, en una tienda de un comisariato por allá donde venden comida, cómo manejan los autos las personas. Todo muy diferente, que esto obviamente le impacta a uno cuando lo experimenta por primera vez. ¿Qué diferencia de cultura? Aunque Estados Unidos está decayendo rápidamente, todavía se preserva algo de lo que era tradicional allí, especialmente en Florida, que es más conservador que California. Y no Nueva York. Si quieren conocer Estados Unidos, no vayan a Nueva York. Nueva York está lleno de ecuatorianos, ¿para qué van a ir allá? Solo van a conocer más ecuatorianos y colombianos, etcétera, etcétera. Digo, está bien, pero si quieren vivir la experiencia norteamericana, vayan a una ciudad donde hay gringos, para que vean la diferencia y aprendan de esas diferencias. Bueno, al menos es mi consejo, por eso. Richard decía, vamos a Miami un día a pasear. Miami nunca vamos a ir. Miami está lleno de latinos, ¿por qué vamos a ir a Miami? Vamos a quedarnos por acá, más al norte, más arribita, y vamos a experimentar algo diferente, para que veamos algo distinto. Y se pudo ver eso, los carros respetándote. Si tú vas a caminar, frenan para que el peatón pase primero. En el carrito del comisariato, si tú te le cruzas a alguien, la persona que va allí frena para que tú pases primero. Y después la persona pasa despacio. Es simplemente ese tipo de respeto, de moralidad, todavía los valores, el poder económico de ese país, las casas hermosas, hermosos hogares, no de gente rica, en un barrio medio, pero muy bien arregladas, hermosos jardines frontales y en el patio de atrás, calles perfectamente limpias. Todo eso no se produjo de la nada. Todo eso no lo ves en China o en Rusia, en países socialistas. Lo ves en países donde ha llegado el cristianismo, con familias fuertes, y esos principios cristianos se han regado por toda la nación. De manera que la nación entera vive esa experiencia de moralidad cristiana que nos salva, estamos claros en eso, pero provee de una especie de civilización más elevada, que es distinta, que es diferente. Y por eso decía Luis a cada rato, decía, wow, qué diferencia, wow, qué diferencia. Y no sé, a veces incluso quería llorar o de las diferencias que veía y lo sorprendido que estaba de ese país, ver la generosidad también de los hermanos, algo que nosotros hemos emulado aquí y que ustedes han hecho muy bien también. Cada vez que tenemos conferencias son generosos ustedes sirviendo. Así que esta iglesia se puede convertir en un microcosmos de lo que sería una grande nación llena de principios cristianos. Pero creo que esto es algo que el Señor hace, pero nunca lo va a hacer sin hogares cristianos. Y debemos comenzar por el principio. Y la clave para iniciar un hogar cristiano siempre es el hombre. Somos nosotros. Es el padre de familia, es el esposo. Siempre el hogar cristiano debe comenzar por el esposo. Se riega o avanza hacia la esposa y eso a la crianza de los hijos también. Así que vamos a hablar de este material. No va a ser una repetición de lo que ya ustedes han escuchado, porque mi papá ha enseñado varias veces un material sobre el matrimonio y la crianza de los hijos. Este material es diferente. Vamos a enfocarnos más desde la perspectiva de
familia o del hogar y todo lo que dice la Biblia sobre el hogar. Así que va a ser distinto, pero espero que sea fructífero, que traiga frutos, que nosotros podamos aprender, que ustedes puedan participar también. Así que hablando de participar, no sé si alguno tiene alguna pregunta para terminar. El tiempo ya se nos ha acabado, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de esta introducción, simplemente fue una breve introducción, lo que hicimos sobre el hogar y lo que tiene que ver con todo esto, puede hacerla ahora. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ok, entonces vamos a terminar allí. Vamos a hacer una oración y pueden participar. El desayuno creo que está allí, ¿no? Ok, bueno, vamos a orar para terminar. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos llena, que nos capacita, Señor, por el tema del hogar. Tan importante para nosotros, para todos nosotros, Señor. Porque todos, sin excepción, podemos fallar, caer del estándar. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ver cuáles son esas fallas, que tu palabra haga un escrutinio de nuestro corazón y de nuestros hogares, ya sea mirando hacia el pasado o mirando hacia el futuro, y más importante, viendo a nuestro presente. Forma hogares en tu gracia, en esta iglesia, Señor, que vivan tus principios, que vivan bajo tu estándar, y que eso pueda impactar a otras familias, a otros vecinos, a nuestros barrios, Señor, y que tú comiences a llenar este país. Es nuestro deseo, de este tipo de hogares piadosos que te honran y te glorifican, y podamos contemplar el fruto recogido de lo que es la predicación de tu palabra, el impacto del Evangelio en la vida de hombres y mujeres. Gracias te damos, Señor, por este conocimiento que nos das, por estos principios eternos que llegan a nuestra vida y que buscamos apropiarnos de ellos, Señor. Ahora damos gracias por el desayuno que tú provees. Gracias, Señor, porque siempre suples nuestras necesidades. Y pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para el tiempo de adoración que tendremos a continuación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.